Muy bien, de vez en vez veo su nombre en alguna publicación, en algún artículo, la sigo. La verdad es que, bueno, ya te lo dije alguna vez, vos que estás escuchando El Desconcierto. Yo estoy muy orgulloso de la gente que labura en este programa, porque encima laburan y no cobran, ¿me entendés? Pero eso no es un valor, no lo pongo como un valor el hecho de que no cobren. Digo, la gente que se ha juntado alrededor de este programa no habla al pedo. Te lo voy a resumir con esa frase, ¿no? La frase de mi viejo: es muy feo hablar al pedo en serio. Pero la gente que labura en este programa habla de lo que sabe, de lo que es, de lo que investiga, y esto a mí me pone como loco, porque en cada programa siempre aprendo un cachito más. Allí está Sonia Tesa, supongo que está ahí del otro lado del fono. Sonia, ¿estás? Estoy. Y qué sé yo no te quiero hacer ruborizar, porque sé que te ruborizas fácil, pero para mí estar con vos es como estar con, o sea, para mí la radio sos vos. Pa, ¿Quién es la pa, persona por la que yo empecé a escuchar radio? mamma Quique mía. Pessoa. Entonces, para mí es un honor. Es ¿Qué, como el sueño de la piba prácticamente. qué comienzo elogioso? Ya va a pasar. Ya vamos a dejar de elogiarnos tanto, vas a ver. Bueno, ¿en qué estuviste pensando? A ver. Mira, estuve pensando en que el 30 de julio, ahora nada más el martes, es el Día Internacional contra la Trata. Y la trata de personas volvió rotundamente a la agenda argentina, a la agenda Sí, noticiosa, sí. con el Soloan, con la desaparición de este niño de 5 años en el pasaje Algarrobal, Ajá. allí en, Mm, en Corrientes. Se sí. volvió a hablar de trata de personas y se volvió a hablar de trata de personas, pero todavía no sabemos muy bien qué es y está siempre muy rodeada de muchos mitos. ¿Para Mm, qué se secuestran niños y personas mayores también? ¿Existe eso? ¿Existe tal cosa? ¿Vos te acordás de las traffic blancas, que ps, eran siempre el mito que había en mm. distintas ciudades? En Rosario, cada tanto aparecían las denuncias de una traffic blanca que iba levantando niños por los Eso patios es, sí. y que nunca se pudo comprobar judicialmente que eso existiera. Pero lo que sí existe son denuncias. En la Argentina hay 113 niños, niñas y adolescentes desaparecidos Ajá. y eso, y ahí para que una persona, para que una niña, un niño desaparezca, tiene que haber complicidad oficial, digamos. El Estado algo tiene que hacer, lo estamos viendo. Yo no, esta columna no es sobre el caso Loan, pero sí lo estamos viendo. Hay un comisario, el comisario Maciel, que digamos que de algún modo hace un manto de encubrimiento y Claro. ahí Mm, vemos como siempre el Estado, a veces no es, en este caso, como lo sabe tu audiencia, como lo sabes vos, hay una denuncia por encubrimiento contra el propio gobernador, ¿no? sí, Pero a claro. veces no es el gobernador, a veces son mecanismos, por ejemplo, en la frontera, alguien que hace la vista gorda y deja, porque sabemos después de tantos años de trabajar estos temas, que las primeras horas son esenciales, por Mm, eso sí, lo que pasó con Loam, seguimos, por supuesto, pidiendo su aparición y que aparezca sano y salvo, pero el hecho de que las autoridades que tenían que empezar a buscarlo muy rápidamente dejaran pasar el tiempo, ya da una pauta de poco, para decirlo suavemente, para no hablar de lo que todavía no está comprobado, de poco compromiso Mm. con esta situación, ¿no? Bueno, pero espera, porque ahí me da la impresión de que se mezclan al menos un par de cosas. La sospecha permanente de la connivencia oficial, de la connivencia para el negocio que representa la trata de personas, siempre está esa sospecha. Pero acá pasa otra cosa también. Estoy sospechando la ineptitud de la gente que busca. Ya no lo del principio que emporcaron la causa y qué sé yo, pasaron, no sé, más de 40 días. Toda la fuerza y la potencia de un país como el nuestro
puesto al servicio de la búsqueda de un pibe de 5 años que desaparece en un pueblito de este tamaño en la provincia de Corrientes y no dan con el clavo, no tienen la más mínima idea. Entonces digo, por un lado está la posibilidad de la connivencia y del negocio, pero por el otro lado me llama mucho la atención la inutilidad de todo el aparato de búsqueda. Es, como vos lo decís, es muy cierto, pero también es cierto que cuando se pierden esas primeras horas, después muchas cosas pueden ser inútiles aunque se hagan bien. Súmale algo Sí. que era, la verdad, de lo que yo quería hablar, que es el desmantelamiento que sufrió el Consejo de Lucha contra la Trata a partir de la asunción de este gobierno. Ajá. Había un Consejo de Lucha contra la Trata que hoy está prácticamente desmantelado. La línea 145, que es una línea nacional, sigue funcionando supuestamente, Sí. pero ya no tiene el personal que tenía, ya no tiene la articulación. Desde el momento en que asumió, no desde el momento que asumió el gobierno, hubo un decreto ya en el año 2023, digamos en diciembre de 2023, que decide pasar el organismo de lucha contra la trata al Ministerio de Seguridad, en lugar de Justicia, que era donde estaba. Claro. Ya con eso hay un primer paso, porque esto es... yo te voy a decir palabras difíciles, y yo sé que se odian un poco las palabras difíciles porque con las palabras difíciles parece que no se dijera nada. Pero esto es multiagencial, digamos, tiene que estar la policía, pero también tiene que estar la justicia. Sí. Existe una procuraduría contra la trata. Es necesario que eso funcione aceitadamente. Sí. Es necesario que cuando se va a hacer un rescate no haya nadie dentro del Estado que le diga a ese lugar donde puede haber alguien secuestrado, que no haya nadie desde el Estado que avise y diga, miren que está por ir la policía. Y esto parece que ocurre en las películas, pero no, esto lo demostró claramente el caso de Marita Verón. Sí. Lo recordarás, Marita desapareció el 3 de abril de 2002, su mamá, Susana Trimarco, se infiltró en distintos prostíbulos de la provincia de La Rioja y de Tucumán, y pudo develar una ruta de la trata, y gracias a ese trabajo, que no fue solo de Susana Trimarco, pero que fue impulsado por ella a partir de la desaparición de su hija, hubo una nueva ley de trata en la Argentina que está vigente desde 2008, sí, y que luego es modificada a partir de en 2012, después de esa sentencia judicial que absuelve a todos los acusados por el caso de Marita Verón. Luego hubo otro juicio, se condenó a algunos. Pero quiero decir, la trata de personas no es una fantasía, es algo que existe, y que existe con redes y con complicidad del Estado. Y vos me decís, ¿hay inutilidad? Probablemente, pero también si en esas primeras horas, por ejemplo, a un niño, digamos Bruno Gentiletti, que es un caso de la ciudad de Rosario, del año 2007, del año 1997, digamos Guadalupe, de San Luis, digamos cualquier niño o niña, si lo sacan del país, ya la posibilidad de encontrarla se reduce muchísimo, porque es mucho más difícil. Vos decís, es un paraje, el Algarrobal es un paraje muy chiquitito, claro, pero primero se plantó una prueba que era la bota del nene en un lugar que evidentemente eso fue plantado. Todo eso va distrayendo, y mientras tanto la red avanza, digamos, se lleva al niño a otro lugar. Todo eso hace que se haga más difícil. Y no estoy hablando de que quienes lo tienen que buscar no sean inútiles, pero estoy diciendo que hay una cantidad de mecanismos que complican su búsqueda. Sí. Tan importante de las primeras horas, ¿no? Sí. Por eso es importante tener en cuenta, primero, que la línea 145, que es una línea que está a las 24 horas, hoy muy menguada, pero vos sabés que entre 2020 y 2024 esa línea recibió más de 7.500 denuncias. Ajá. Y solo en 2024 hubo 812 denuncias hasta el 30 de junio, de las cuales 121 tenían que ver con explotación de menores. La explotación de menores puede ser para la explotación laboral, niñas y niños que son captados, por ejemplo, para trabajar en un ámbito rural, en alguna explotación rural, pero también, y es lo que, como todos sabemos, está ahí en juego en el caso de Loan, pueden ser
para lo que se dice mal pornografía infantil, y que en realidad es explotación sexual de una niña, un niño que Claro, es expuesto a situaciones, a exhibiciones que no tienen nada que ver con su integridad sexual, que violan su integridad sexual, ¿no? sí. Vos sabés que entre 2020 y 2023, que es cuando tenemos las estadísticas, bueno, porque el Estado ahí tiene toda una actuación, digamos, a Mm, partir del Comité contra la Trata, hubo 146 sentencias por trata de personas, que en el 70% de los casos fueron condenas. ujú, Y desde 2008, que es cuando la Argentina tiene su primera ley de trata, mm, hasta 2024 se rescataron a 20.854 víctimas. sí. Hoy, víctimas, por supuesto, no son todas menores. El caso más común es el de estos prostíbulos donde hay chicas a las que se le ha retirado su documento, que Ujú, sí. han llegado a ese lugar con una promesa de un buen trabajo. Cuando llegan ahí les dicen que tienen una deuda, que la deuda es, por ejemplo, el pasaje que se pagó para ir del lugar lejano donde vivían hacia ese lugar, Sí. y que hasta que no paguen la deuda no son libres, pero además le sacan el documento, la deuda se va incrementando porque les cobran todo lo que supuestamente consumen, y eso las va manteniendo cautivas, digamos, a Sí. veces no con cadenas, sino de estas maneras, ¿no? Pero estas son redes de trata que existen y que actúan en la Argentina. Y me parecía interesante hablar, sobre todo porque desde 2013 existe el Día Mundial contra la Trata, y que ese Día Mundial tiene que ver con que la trata de personas es un negocio a nivel mundial que mueve millones y millones. Estaba buscando, porque lo dejé acá abierto para contarte la cantidad de personas según un reporte de 2020, en el año 2018 en 148 países fueron detectados y denunciadas alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas en Ajá. un solo año, Sí. en un solo Sí. año. Ahora, Entonces, hay alguna otra cosa que está fallando y que nos estamos olvidando? ¿Hay algún tipo de educación que no existe, por eso existe la trata también, no solamente por el negocio, por la venalidad de algunos titulares de organismos, etcétera? Digo, ¿qué está pasando? Porque mínimamente, te digo, hay tantas otras cosas de la vida cotidiana que tampoco tienen un sistema educativo que las esté prohijando para mejorar. Acá me parece que nadie habla de esto. No solamente no hay una educación, sino que hay un silencio, casi te diría cómplice, de parte nuestra. totalmente. Y una idea de que estas son cosas que no pasan, Ah, que son claro. fantasías. Sí, ¿Vos te acordás que la hermana Marta Peloni estuvo muchos años en Goya sí. y denunciaba la venta de niños, el tráfico? Y en realidad lo denunció en soledad. Se llegó a decir que la hermana Peloni era una loca, que veía Muy cosas bien. donde no las había. Sí, Ahora están convocando para este domingo a una marcha en todo el país, en Buenos Aires, que por supuesto ya sabemos, Buenos Aires, ahí atiende Dios. sí. Va a ser en el Obelisco. Pero va a ser una marcha en todo el país de la red de infancia robada, que Ajá. es esta red que en su momento inició la religiosa Marta Peloni. Seguramente vos y yo, que somos más grandes, nos acordamos. Mm, Si tenemos a una audiencia más joven, nos recordarán el lugar fundamental que tuvo Marta Peloni en el año 90, sí, con sus marchas en silencio, para que se pudiera avanzar en el pedido de justicia y se pudiera condenar el crimen de María Soledad Morales, una adolescente que fue violada y asesinada en la provincia de Catamarca. O sea que, y a veces nos pasa que cuando hay alguien que denuncia, mm, sobre todo estos delitos que nos resultan tan, es como, son delitos distintos, ¿no? Pero es como el abuso sexual contra las infancias, nos resulta tan insoportable pensar que claro. estas cosas pasan, que tendemos a decir, no, son Muy bien. exageraciones, es Mm, mentira, el está. nene se habrá perdido. Rápidamente, cuando la tía Laudelina Peña sale a decir que hubo un accidente, mucha gente dijo, ah, fue eso. No, porque es muy angustiante pensar que la trata de niñas y niños Sí, para explotación sexual existe. sí, Entonces, la primera reacción es desmentirlo, decir, no, claro. no, es una exageración.
pero existe. Pero esto que estás diciendo es interpretar el sentir de la gente de a pie, la gente como uno. ¿Qué pasa en aquellos que van decidiendo cuestiones educativas? ¿Se habla de esto en las escuelas primarias o es un tema tabú como tantos otros? No solo que, digamos, en la escuela primaria hubo un avance cuando se implementó la educación sexual integral, que Sí, que siempre tenemos nuestras dudas sobre cómo se implementa, muy pero bien. ha habido un gran avance, porque ahí se les ha enseñado, sobre todo a los chicos más chiquitos, que nadie los puede tocar contra su voluntad, que Sí, no puede, que ninguna persona adulta. Ahora, ¿qué pasa cuando una nena, un nene no sabe que alguien puede secuestrarlo? claro. En realidad también está esta cuestión, ¿no? Que el secuestro, así, ese que tenemos en la cabeza de que te lleven de un lugar con una traffic blanca, Sí, no se da de esas maneras. Lo que pasó con Loan te muestra que por lo general hay alguien que está ahí sí, cercano, sí, o sí, que está sí, sí, en este caso en una situación social, sí, que lo facilita. Entonces, clarito, claro. vos a un nene le podés decir, como le decimos todos los adultos que hemos tenido una nena o un nene cerca, no hables con extraños, si alguien te ofrece algo no lo aceptes, Sí, pero no te también dejes está el temor a con tanto consejo convertirlo en una especie de pelotudo, ¿no? Hay un temor, totalmente, claro. pero también, eso es Mm, verdad, pero mm. también es cierto que cómo le decís a un nene, no te vayas con tu papá a un almuerzo porque puede haber gente mala Claro, claro, que te... claro. Bueno, ahí está. Eso es imposible de decir en un momento dado. Claro. Claro, Claro, bueno, bueno, no vayas a la casa de tu abuela. Eso es más difícil porque en claro, general claro. quien hace, es como, y voy a hacer un salto mortal, pero muchos se piensa que el delito de trata de mujeres para explotación sexual es el secuestro en la calle. No, en general hacen una tarea de inteligencia, encuentran chicas que están sin trabajo, Muy bien, desesperadas, que muy bien. tienen que mantener a un hijo, Sí, que tienen que a las que se les hacen unas ofertas que por supuesto son seductoras, porque si sí, vos no sí, tenés sí. un máster y te dicen, tengo un trabajo buenísimo para vos, tenés que viajar 500 kilómetros, 1000 kilómetros, pero vas a poder mandarle plata a tu hijo todos los meses y después te lo llevas con vos, por ejemplo, eso es una cosa que se les dice Sí, mucho. Y claro. bueno, también, porque vos me preguntabas de la educación. A mí me parece que la educación es un punto fundamental. El otro punto es la desesperación económica que existe. Sí, Entonces, sí. Muy bien. Muy, sobre todo en explotación sexual, muy en bien. trata, para Muy fines bien. de explotación sexual, Muy es bien. el campo, digamos, se Orégano. siembra el Sí. campo para que una piba que le Mm, dicen, mira, te voy a conseguir, te conseguí un trabajo excelente como promotora, pero te tenés que ir a Comodoro Rivadavia. por ejemplo. Y la piba en su desesperación va porque no Claro. tiene otra forma. Sí. Me parece que ahí es donde el Estado y la sociedad tienen una deuda enorme, además de la deuda después, ¿no? De Em, cómo rescatar, pero antes, ¿por qué pasan estas cosas? Y porque las situaciones a veces son muy desesperantes. Sonia, bueno, gracias. Y decirte también que si bien nosotros en nuestra tarea no somos educadores, pero sí somos formadores de opinión y tocando estos temas también y hablando medio desparpajadamente de estos temas, es como logramos, no sé si una educación, pero al menos un aporte, un granito. Gracias. Un abrazo grande, gracias a Abrazo vos. grandote. La escuchaste a Sonia Tesa. ¿Y dónde la vas a escuchar a Sonia Tesa? Con doble S. En el desconcierto.